administrativo de los CECATIs en el Estado, la licenciada Judith Leiva López, y del director del CECATI 21, el ingeniero Julio César Ramírez Betancourt. Le damos la más cordial bienvenida a estas conferencias que esperamos que sea de su completo agrado, pero sobre todo de mucho aprendizaje. Antes de dar inicio, es muy importante solicitarles desactivar sus cámaras y micrófonos para que las presentaciones fluyan de manera óptima, ya que al final de cada presentación el expositor nos dará un tiempo para preguntas y respuestas donde se podrá participar activamente. Sin más preámbulos, presentamos a nuestro primer expositor, el licenciado Carlos Alberto Gómez. Es licenciado en las carreras de Enfermería y Derecho, egresado en la Universidad Autónoma de Baja California. Es técnico en Urgencias y Emergencias Médicas por el Colegio de Paramédicos del Estado de Sonora. Actualmente se desempeña como jefe de Enfermería de Urgencias Adultos en el Hospital General de Mexicali, así como instructor del Centro de Capacitación para Trabajo Industrial, CECATI número 21, en las especialidades de auxiliar de enfermería y atención integral de personas adultas mayores. De igual manera, en la actualidad está cursando la licenciatura en Ciencias de la Educación, además de contar con la certificación de los estándares de competencia 217, que es impartición de cursos de manera presencial grupal, y 76, evaluación de la competencia de candidatos con base de estándares de competencia. Ambos estándares están avalados por la Secretaría de Educación Pública y el CONOCET. Damos entonces la palabra al licenciado Carlos Alberto Gómez. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar con nosotros acompañándonos en esta tarde. Bienvenidos a todos. Gracias a licenciada Nayeli por la presentación. Gracias al director Julio César, sí, y a todo su equipo de trabajo. El día de hoy tendremos un webinar bajo el título de Atención del adulto mayor que cursa con COVID en el hogar. A manera de introducción, podríamos decir que obviamente esta pandemia nos ha dejado muchas afectaciones. Yo espero y deseo de todo corazón que nadie en su familia haya tenido una baja, ¿verdad? Porque hemos visto pues, en este año de pandemia, pues, cuánta gente se ha perdido. Por parte de la especialidad de atención al adulto mayor, bueno, pues nos compete ese tema muy relacionado con la atención del adulto mayor que pudiéramos tener con una enfermedad de COVID. Entonces en este momento voy a compartir pantalla para darle comienzo a nuestra presentación. Espero que me escuche, que se me esté escuchando bien. Licenciado, sí se le escucha muy bien a usted. Nada más hay una persona que tiene abierto el micrófono, no logro identificar bien quién. Sí, por respeto al expositor, compañeros, nos aseguramos de cerrar nuestros micrófonos para que el maestro pueda, exponer. Gracias. Compañera María Castellón, ¿tiene prendido su micrófono? No. Sí, ahora un momentito, vamos a conectarnos para dar inicio. ¿Sí? Ten un poquito de paciencia, listos. Vamos a empezar entonces. Muy bien, vamos a empezar nuestra presentación del día de hoy. ¿Sí? Bien, vamos a recordar entonces un poquito sobre qué es el COVID. ¿Sí? Vamos a recordar esa enfermedad que ya tiene un buen tiempo que nos ha asolado, ya hace un año que tenemos, ¿sí? Con ella y que pues nos ha causado tanto daño, nos ha afectado tanto a nuestra sociedad. Pues el COVID, como ya conocemos, es una enfermedad que se transmite, ¿sí? Por un microorganismo, sí, llamado coronavirus.
Sí, estos coronavirus son parte de una familia virus, pues que enferman tanto a seres humanos como animales. Todo esto lo tenemos reportado desde el diciembre de 1919, cuando se dieron los primeros casos de neumonía atípica, ¿sí?, en la ciudad de Wuhan, en China, ¿verdad? Y de ahí se expandió a todo el mundo. Entonces, esta enfermedad obviamente es altamente contagiosa, infecta mucho a las personas, pero particularmente entre los grupos etarios a los que más han afectado es a nuestros adultos mayores, razón por la cual el día de hoy estamos compartiendo esta plática. La problemática de esta enfermedad es que muchas veces puede pasar asintomático. Hoy en día, en este momento, por ejemplo, yo o ustedes, algunos de ustedes, podría estar cursando con la enfermedad sin tener manifestaciones. Esto es lo más grave, dado que, como ustedes saben, Mexicali hoy en día ocupa los primeros lugares a nivel nacional de casos de COVID. ¿Sí? No hemos podido avanzar toda vez que esa enfermedad, ¿sí?, no causa síntomas en algunas personas y podemos andar uno como si nada por la calle, ¿sí?, siendo portadores de la enfermedad e infectando a otras personas. ¿Sí? Por eso es la importancia de que tengamos esa información en todos los medios de información, a través de este tipo de seminarios en internet, donde podemos obtener la información necesaria para poder cuidarnos. Recuerden que la responsabilidad de no transmitir esa enfermedad está en uno, en seguir las pautas y los consejos que nos han dado. Entonces, esa enfermedad en la cual las personas no presentan ningún síntoma, ¿sí?, y muchos de ellos la enfermedad se va a autolimitar. ¿Qué quiere decir? Que nuestro propio cuerpo la va a atacar, ¿sí?, y va a generar defensas contra ellos. Pero habrá otras situaciones en las que los síntomas o sean leves o sean de moderados a severos, en cuyo caso la parte más grave es cuando la persona presenta dificultad para respirar, en cuyo caso pudiera ser letal. La infección entre personas puede variar, pero se considera que una persona que está infectada va a contagiar entre 1.5 a 3.5 personas a su alrededor. Por eso es muy importante que conozcamos acerca de esa enfermedad que es de clase mundial y que no respeta a clases sociales, ¿verdad? Lo mismo ataca al pobre que al rico, lo mismo a la persona con baja instrucción escolar o cultural que a la persona más culta. Sí, y eso obviamente en particular afecta a nuestros adultos mayores, ¿verdad? Que son quienes nos interesan para ese tema. ¿Y qué es el coronavirus? Bueno, comentábamos pues que obviamente es un virus, es una familia de virus semejante, por ejemplo, a los de la influenza, a los de la gripe común. Y se le llama coronavirus porque si lo vemos, estamos viendo la imagen, vemos un círculo y alrededor de él estamos viendo unos halos, ¿sí?, como unos hilos que salen de él, lo que le da forma de una corona solar. En la parte del medio vemos el sol y lo que se ve reflejado es la corona solar. De ahí que por similitud los científicos le hayan puesto como signo de identificación, ¿sí?, a este virus, coronavirus, que en realidad el virus de esta enfermedad COVID es el SARS-CoV-2, es el nombre correcto para él. Ahora, ¿cómo se contagia? Bueno, entre ellos los coronavirus se transmiten de una persona infectada a otras a través de las gotas que expulsa un enfermo al toser y estornudar. ¿Sí? Al tocar o estrechar la mano de una persona que está enferma y que no se ha lavado las manos, que a lo mejor tosió, se llevó su mano a la boca y no tuvo la precaución de lavarse las manos. Al tocar un objeto o superficie contaminada con el virus y luego llevarse las manos sucias a la boca, a la nariz o los ojos. Y hay que recordar que este microorganismo puede durar algunas horas o días en la superficie. ¿Qué síntomas puede presentar una persona enferma de COVID? Bueno, entre los síntomas más habituales podemos encontrar la fiebre. Recordar que la fiebre no es una enfermedad en sí misma, sino un signo de que algo está pasando en nuestro organismo, ¿verdad? Es un signo de alerta que te dice, algo está pasando en tu cuerpo y tienes que atenderte. La tos seca, cansancio, la persona con COVID pues va a presentar mucho cansancio, el mejor no va a querer levantarse de la cama, va a sentir mucha fatiga. ¿Sí? Otros síntomas menos frecuentes, pero que pueden afectar a algunos de los pacientes, nos encontramos con pérdida del gusto del olfato. Sí, de hecho, muchas personas al término de la enfermedad comentan que entre sus secuelas, ¿sí?, es la pérdida del gusto del olfato. ¿Sí? Pasan días, pasan meses y ellos siguen sin poder encontrarle el sabor a la comida, el olor a la comida.
Entonces, la pérdida de gusto del olfato es uno de ellos. La congestión nasal, la persona puede estar con constipación nasal, ¿sí? Puede tener enrojecimiento de los oculares, ojos rojos y en lo que conocemos como conjuntivitis. Puede presentar dolor de garganta, dolor al pasar alimentos, ¿sí? Sin que se confunda esto con un dolor de amígdalas o de anginas, ¿verdad? Dolor de cabeza, va a tener un dolor intenso, ¿sí? Que es insoportable, que requerirá, pues en algunos de los casos, pues de la administración de medicamentos que sean prescritos. Dolores musculares o articulares, les duelen mucho las articulaciones, los huesos, ¿sí? Diferentes tipos de erupciones cutáneas. Pueden darse que se presenten algún rash, algunos granitos, algo sobre la piel, ¿sí? Pueden presentar también náuseas y vómitos y también algunos casos de diarrea, ¿verdad? Así como escalofríos o mareos o vértigos. Esos son algunos más frecuentes, pero también tenemos síntomas muy graves. Entre ellos se incluye la dificultad para respirar, el cuyo caso enseguida veremos que es una causa para acudir a recibir atención médica. La pérdida del apetito, por consiguiente la persona va a bajar de peso. No sé si entre ustedes han tenido familiares, conocidos, que hayan pasado por eso y que hayan bajado de peso y de repente les preguntan, oye, ¿por qué estás tan delgado? Y obviamente se lo relacionamos al COVID. La confusión, la persona puede encontrarse confundida, puede encontrarse letargada, puede sentir un dolor o presión persistente en el pecho, que lo haga pensar que está cruzando con un infarto o con alguna afección. Temperatura alta por encima de los 38, entonces estamos hablando de fiebres persistentes, ¿verdad? Que a veces la persona se mete, se da un baño de regadera y no cede y va a requerir de tomar medicamentos. Bien, algunos otros síntomas menos frecuentes podríamos encontrar, la persona se encuentra irritable, se encuentra irritada. La persona dice que se encuentra, ¿sí? Alterado de sus niveles cognitivos, de sus procesos de pensamiento, de su estado de conciencia, que incluso han llegado a documentarse casos de crisis convulsivas. La persona puede estar con ansiedad, no se halla en su lugar, se mueve de un lugar a otro, no sabe qué le pasa, pero se siente mal. No sé si alguno de ustedes en algún momento, por ejemplo, si hayan tenido esa sensación de que están incómodo, en a gusto. Depresión, sí, la persona puede sentirse triste, puede tener trastornos del sueño de la persona por esos malestares, sí, acumulados o en conjunto. Puede ser que no duerma bien, que los dolores de cabeza no lo dejan dormir bien, que los dolores no lo dejen dormir bien, o simplemente que el sueño se le haya ido. Puede haber complicaciones neurológicas más graves y raras, como accidentes cerebrovasculares, inflamación de cerebros, estados delirantes y lesiones naturales. Estamos hablando entonces de síntomas menos frecuentes, pero que en la clínica, en la práctica, se nos han presentado personas con algunos de esos síntomas. Entonces, como podemos apreciar, necesitamos estar alerta de estos síntomas que nos pueda presentar nuestro adulto mayor, dado que obviamente no se puede ser que solamente se presente un síntoma y los demás pasen desapercibidos, o bien puede que se presente más de uno, ¿verdad? Lo más importante, enseguida veremos, sí, es que los síntomas graves requieran de atención médica inmediata. Ahora, ¿cuánto tiempo tardan en aparecer el síntoma? ¿Sí? Bien, estamos en casa del abuelito o de nuestro padre, que es un padre mayor, y de repente la convivencia diaria, y no sabemos si al salir al mercado, si fue al Oxxo, si al salir al parque, si al salir al grupo de jubilados, etcétera, por ahí pudo haberse contagiado. Entonces, el tiempo de exposición de COVID-19, ¿sí? Y el momento en que empiezan los síntomas es una media entre 5 a 6 días. En promedio, podemos hablar de 1 a 14 días. Recordar que cada organismo va a responder de manera diferente. Por ello, se recomienda que las personas que hayan estado expuestas al virus se queden en casas, alejadas de otras personas durante este promedio de 14 días, con el fin de prevenir la propagación del virus, especialmente cuando no se tiene acceso fácil a una prueba, porque los costos, por las distancias, porque no hay, porque estén agotadas, ¿no? Entonces, ante esa situación, sí, y teniendo los síntomas, lo mejor es quedarse en casa. Ahora, ¿cuándo debo acudir a recibir atención médica? Bueno, si presentas tos, ¿sí? Constante, fiebre y dolor de cabeza, pero acompañada de algunos síntomas severos como pueden ser la dificultad para respirar, ¿sí? Inmediatamente acude a recibir atención médica. Si presentas dolor de garganta que te dificulte también la respiración,
sí, acude a tu servicio de emergencias. Si tienes escurrimiento nasal, si tienes tus ojos rojos o si tienes dolores en los músculos o en las articulaciones acompañadas con fiebre o los demás síntomas, sí, acude, no te esperes, acúdete a recibir atención médica, ¿sí? Para que te valoren y determinen si requieres ser hospitalizado, si requerirás de un apoyo ventilatorio o simplemente pasarás, ¿sí?, la enfermedad en casa. Ahora, ¿quién tiene más riesgo de enfermarse? Bueno, dado que este tema va enfocado al adulto mayor, en nuestro grupo etario, en nuestro grupo, en nuestra población, quien más tiene probabilidades de enfermarse, ¿sí?, son las personas de 60 años o más. Esto es, nuestros padres mayores, nuestros abuelitos, en otras palabras, nuestros adultos mayores. Otro grupo de riesgo son las mujeres embarazadas. Uno más son los niños y menores de 5 años en menor posibilidad, pero como veremos más adelante, la desventaja de los niños menores de 5 años es que como ellos no manifiestan síntomas, dado la carga de refuerzos biológicos que traen en su cuerpo, más, sí, y aquí recalcamos la importancia de darle seno materno a los niños, ¿verdad? Sí, y más recordarles, yo sé que hoy en día hay corrientes que van en contra de que los niños se vacunen, pero pues obviamente la ciencia nos ha comprobado que muchas de las enfermedades que se han evitado en los niños es gracias a la vacunación. Entonces, la vacunación, la inmunidad dada por la madre, sí, a los bebés, obviamente nos ponen en un grupo en el que son los menos, ¿sí?, los que menos han presentado síntomas graves, pero no están exentos de enfermarse, ¿sí? Quienes padecen enfermedades inmunodepresivas, ¿sí?, enfermedades crónicas, enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares, enfermedades renales, algún tipo de enfermedad hepática, sanguínea metabólica. De pronto en los hospitales, ¿sí?, tenemos los adultos mayores enfermos, sí, y ya sabemos, y ahorita vamos a explicar por qué, pero de repente vemos un joven de 25 años, de 30 años, ¿sí? ¿Y por qué lo vemos enfermo? Bueno, porque muchos de ellos, lamentablemente en nuestro país, tenemos otro gran problema, que es la obesidad y el sobrepeso. Eso conlleva a que muchos jóvenes a temprana edad, 20, 25 años o 30 años, tengan enfermedades crónicas desarrolladas. En nuestro país, las enfermedades crónicas que ocupan el primer lugar son la diabetes, las enfermedades cardíacas y la hipertensión. Y van muy relacionados con hábitos como el sedentarismo, el fumar, las comidas altas en sal, todo eso que ya conocemos y que hemos visto hasta el cansancio, ¿verdad? Recordemos que por ahí incluso hemos visto en la televisión esos comerciales de los niños, ¿sí?, enfocados al desarrollo de diabetes infantil. Entonces, ¿por qué un joven se enferma? Bueno, precisamente, ¿por qué? Porque tiene, pues, de manera concomitante, ¿sí?, algún riesgo como es esos que acabamos de mencionar. Ahora, ¿por qué los adultos son una población de alto riesgo? ¿Sí? ¿Y por qué estamos enfocados en este webinar el día de hoy? ¿Por qué nos tiene reunión? La razón es porque al ser a personas mayores, ¿sí?, nuestra población en México cada vez es más amplia. Somos un país que nos estamos haciendo muy, muy viejitos. La proporción de personas de 60 años, ¿sí?, de 60 años, ¿sí?, o más, obviamente es considerable. Conforme pasan los años, nuestra población se está haciendo más añeja. La modificación de la estructura social, obviamente por la edad, es resultado de varios factores. Luego entonces, esto da pie a que al tener una población más añeja, se va a requerir de profesionales que requieran y brinden el servicio de atención. Por ello, CECATI 21, viendo esta realidad, les ofrece a la comunidad en general la especialidad de atención integral a personas adultos mayores, donde el estudiante se va a preparar en todos estos aspectos de cómo brindarle una atención de calidad y calidez a un adulto mayor. Y recordemos, esto es algo que ya nos alcanzó. Antes lo miramos como algo futuro, ya es una realidad. Hoy tenemos una población mayor y requerimos que el personal sanitario se prepare, se capacite en la atención de los adultos mayores. Y CECATI 21 no se ha quedado atrás, siempre estando a la vanguardia con los cursos de capacitación que oferta. Sí, ofertamos la capacitación de atención al adulto mayor, de los cuales les hago la atenta invitación para que consulten nuestras páginas, vean nuestra oferta educativa, ¿verdad? Bien, regresando entonces a este punto que nos llevó a reflexionar en cuanto que estamos teniendo una población que cada vez se hace más añeja, ¿sí?, las causas por las cuales, entre ellas, pues está en la disminución de nacimientos en la edad reproductiva. Muchas parejas hoy en día prefieren irse de viaje, prefieren comprar una casa, prefieren hacer una estabilidad
concluir una carrera, ya no solamente una carrera a nivel de licenciatura, sino a nivel de posgrados, de postdoctorados. Eso conlleva en que sus prioridades han cambiado. Ya no es la pareja joven que se quiere casar y tener el hogar feliz y llenarse de hijos. Hoy en día no, la perspectiva y la visión de estos jóvenes de hoy, pues es aplazar la parte de los hijos, ¿verdad? Para otro momento. Otra de las causas que nos conlleva pues a tener una población añeja es la disminución sostenida de la mortalidad. Claro, fuera de este contexto de lo del COVID, hoy en día tenemos tratamientos médicos que atienden más, hoy tenemos más cultura, ¿sí?, sobre el cuidado del adulto mayor. El adulto mayor tiene más conciencia de su autocuidado, lo que conlleva entonces a tener una disminución sostenida en cuanto a mortalidad. Otro aspecto más es el aumento de la expectativa de vida. Gracias a los descubrimientos tecnológicos, a los descubrimientos en materia de salud, hoy en día es posible que nuestra expectativa de vida sea aún más amplia que era hace 20 o 30 años. Y entonces esto nos lleva a que el panorama del adulto mayor en México, el que se enferma, el que se muere, ¿sí? Recordar que llegar a la ancianidad, llegar al adulto mayor no significa sinónimo de enfermedad. No porque una persona tenga 70 años o 90 años significa que sea una persona enferma. Lamentablemente, como comentamos hace unos momentos, ¿sí?, en nuestro país abundan las enfermedades crónicas no transmisibles. Y esto es lo que predomina en el adulto mayor y que lo hace tan vulnerable, lo que le da a una población frágil para enfermarse de COVID. Algunas enfermedades tales como la diabetes y la hipertensión, que son nuestro pan de cada día en los servicios médicos asistenciales. Entonces, las enfermedades crónicas no transmisibles ocupan los primeros lugares de la lista a causa de muerte en adultos mayores de 65 años. Perdón, ahí se fue un error de... Y esto, entre otras razones por las que sus tratamientos son muy prolongados y esto merma su calidad de vida. Y esto también lo lleva como consecuencia a estar en una incapacidad. Entonces, por esas razones y muchas otras más, ¿sí?, es que nuestros adultos mayores son una población de alto riesgo. ¿Y a qué entonces debemos este comportamiento? Bueno, principalmente entre muchos factores, ¿sí?, que hacen que el adulto mayor sea vulnerable. Bueno, uno de ellos es la disminución de la función del sistema inmune. ¿Sí? Conforme va pasando el tiempo, nuestro cuerpo se va mermando sus capacidades. Eso implica que nuestro cuerpo actúa con más retraso y más lento a las respuestas estresantes del mundo de hoy en día. ¿Sí? Entonces, la disminución del sistema inmune, acabemos de recordar, pues, y lo veremos en un momentito más, sí, pues que el sistema inmune es el responsable de atender nuestras enfermedades. Cuando un agente extraño en nuestro cuerpo nos atiende, inmediatamente entra en juego nuestro sistema inmune, que en el adulto mayor pues se ve disminuido. Otro de ellos, sus factores, es la mayor prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles. Comentábamos diabetes, hipertensión, enfermedades del corazón, colesterol elevado, etc. Otro de ellos es la fragilidad y capacidad funcional. El adulto mayor, conforme pasan los años, se hace más frágil. Entendemos y vamos a ver que la capacidad funcional entendemos como la capacidad que tiene el adulto mayor para hacer sus cosas, preparar su comida, asearse, salir al jardín, ir de compras, ir a hacer sus transacciones bancarias, etc. Entonces, conforme pasa el tiempo, esas capacidades se van limitando poco a poco. Si a eso le sumamos enfermedades, obviamente esos son pasos mucho más agigantados que llevan al adulto mayor pues a estar más vulnerable, más frágil a diversas enfermedades. Bien, ahora vamos a explicar cada uno de esos factores. La disminución del sistema inmune. A medida que nos envejecemos, el sistema que usa el cuerpo para combatir nuestras enfermedades, conocido como el sistema inmunológico, se desgasta, se envejece y por esa razón nuestro cuerpo tiene dificultades para atacar las nuevas infecciones. Y hay que recordar, y siendo muy realistas, hoy es COVID, hace unos años fue influenza, dentro de un año será otra cosa. Y entonces tenemos que estar preparados. Estas situaciones de pandemia que hemos sido atacados en estos últimos años, en estas últimas décadas, nos tienen que dejar una lección tanto a las personas, a los ciudadanos, como a nuestros gobiernos, de que esto va a seguir y va a seguir. El COVID no se va a ir, el COVID llegó para quedarse. Ojalá y sí sea, ¿verdad? Tenemos el caso, por ejemplo, de la viruela, que fue erradicada de nuestro planeta hace muchísimos años y que causó tantas muertes. Pero así como en su momento llegó la viruela, la gripe aviar,
¿sí? Las infecciones de tipo españolas que nos llegaron, y como han llegado estas últimas, ¿sí? Tenemos que estar preparados. Y lo mejor es la prevención. Por eso recalco, ¿no? Este webinar lleva la intención de que hagamos una reflexión en cuanto, en particular, a nuestros adultos mayores. ¿Quién quiere ver a su padre enfermo, a su mamá enferma, a su abuelito, verdad? Y obviamente todos quisiéramos que nos duraran toda la vida, pero bueno, tenemos un ciclo de vida, pero que sea por la bola, como decía la abuela, por la bola de años y no por enfermedades que pudieron haberse prevenido, ¿verdad? Y entonces, disminución del sistema inmune, pues, nos permite, ¿sí? Que obviamente ataque las defensas. Y en adulto mayor, pues, se ve debilitado, porque las personas adultas mayores, obviamente, tienen una menor cantidad de glóbulos blancos, los cuales se encargan de atacar las infecciones. Esos glóbulos blancos, a nivel ya de cuestiones médicas, pues, obviamente, tienen una variedad de microorganismos que se encargan de defendernos. Pero bueno, esta plática va dirigida a ti, a usted, al público en general, al cual obviamente trataremos de hablarle en términos muy llanos, para que usted sea portavoz, sea portador de promoción de la salud, para que usted les diga a la vecina, así como le platica a la vecina de la novela, así como el joven platica de si ganó o no por el Cruz Azul, así como comentamos las cosas diarias, también sea nuestro tema de diario el poder promover las buenas acciones, los buenos hábitos de salud. Entonces, aunado a esto y aunado a las células, se vuelven menos hábiles para identificar nuevas enfermedades. Dentro del sistema inmune hay unos organismos de nuestro cuerpo que se encargan de cuando entra un agente extraño, inmediatamente lo identifican. Y son de dos tipos, y lo digo así en palabras llanas, ¿verdad? Uno lo identifica y otro se encarga de guardarlo en la memoria. Esto es, ¿por qué los niños no se enferman ya de sarampión? ¿Por qué no se enferman de polio? Porque gracias a las vacunas, nuestro sistema inmunológico guardó una memoria, creó una memoria que cuando vuelve a entrar o el niño entra en contacto con un microorganismo como eso, inmediatamente lo ataca, ¿verdad? Va a la memoria y va a su catálogo de virus y de microorganismos ajenos y dice, este no es de aquí de casa. Y este mismo sistema inmune nos permite reconocer lo que está dentro, ¿sí? de nuestro cuerpo, lo que es propio y lo que es ajeno, ¿sí? Y entonces, estos se vuelven débiles con el paso del tiempo. Otro factor relacionado con el sistema inmune, ¿sí? y que afecta predominantemente a las personas adultas mayores, es la respuesta a las infecciones. Si las personas adultas mayores de avanzada edad se enfrentan a mayor probabilidad de una reacción exagerada, esto es, ¿sí? las respuestas del sistema inmune, que en una persona común podría ser simplemente como un catarrito, como una elevación de la temperatura, en los adultos mayores se ve exagerado, gracias a unas sustancias que se llaman citocinas, ¿verdad? Que de que esto obviamente no vamos a entrar a detalles técnicos, pero esto conocido como tormenta de citocinas, palabras muy sencillas, son proteínas que nos sirven como señales para que el cuerpo aumente la lucha contra la infección, lo que va a causar una inflamación grave. Y no entendamos la inflamación como cuando te das un golpe y se te hace un chichón en el pie y en el tobillo, no. Es un proceso de nuestro cuerpo llamado inflamación en el que se ponen en juego una serie de mecanismos que van a tratar de defender a nuestro cuerpo. Recordar que nuestro cuerpo, desde que nacemos, estamos dotados de sistemas de defensa natural, de sistemas de sobrevivencia, ¿sí? que nos permiten tratar de reponernos. De otra manera, no nos podremos explicar cómo desde el hombre de las cavernas hasta el día de hoy haya sobrevivido. Por ejemplo, en aquel tiempo no había parteras, no había enfermeras especializadas en materia infantil, mas sin embargo, se dio la reproducción humana y la civilización siguió adelante. Entonces, nuestro cuerpo está dotado de sustancias, ¿sí? que nos permiten atender y atacar las enfermedades, pero en el caso de los adultos mayores, esto se puede ver muy exagerado, ¿verdad? Y en muchas ocasiones, la respuesta inmune de nuestro cuerpo se puede también confundir como que la enfermedad que padecemos es muy grave. Otro de los factores es la mayor prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles. Como sabemos, la presencia de enfermedades crónicas son más comunes, ya hemos comentado a lo largo de esta plática y lo seguiremos comentando, son la diabetes, que pues termina por acabar y desgastar nuestro cuerpo, la hipertensión, y recordar que así como platicamos que puede haber una persona que no tenga COVID y no manifieste síntomas, recuerden ustedes que la hipertensión también puede nos dar síntomas, ¿sí? hasta que llega un momento en que por ahí sucede algo grave. Entonces, sí, hay que tener mucho ojo, mucho cuidado en nuestro adulto mayor que cursa con esas enfermedades. Las cardiopatías, las enfermedades del corazón, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, cáncer, el virus de inmunodeficiencia humana, y problemas de nefropatías crónicas.
Junto a esto, a un sistema inmune debilitado, pues hace que nuestro adulto mayor, nuestro ancianito, nuestro viejito, ¿sí?, sea pues más vulnerable a sufrir estas enfermedades. En cuanto a la fragilidad y la capacidad funcional, comentábamos que el estado funcional lo entendemos como la capacidad que tiene el individuo, el adulto mayor, para desenvolverse. ¿Cuántos de nuestros abuelitos, por ejemplo, no viven solos? O nuestros padres que ya están grandes, ¿sí?, todavía con su pareja o no, viven solitos. Y ellos son independientes. Ellos van al mercado, ellos van al Oxxo, ellos hacen sus pagos de sus biles, etcétera. Pero con la edad, obviamente esas capacidades funcionales se van a ver mermadas, ¿sí? Lo mismo la parte de esa fragilidad. Y entendemos a una persona, a un adulto mayor frágil, y como aquel que se encuentra en un estado de disminución de sus resistencias ante situaciones de estrés que influyen en el desarrollo de la enfermedad. Entonces, esos factores entonces favorecen, ¿sí?, pues obviamente que nuestro adulto mayor sea un grupo muy vulnerable a sufrir COVID. Bien, hasta ahí estábamos viendo los aspectos en cuanto a los síntomas preventivos y el por qué, ¿verdad? Pero, ¿qué debemos hacer entonces para cuidar a un adulto mayor que se encuentra a mi alrededor? Tal vez mi abuelito, mis padres viven conmigo, o al contrario, yo vivo con ellos, ¿sí? Ya tengo 40 años y todavía vivo con ellos. Bueno, ¿qué debemos hacer entonces para cuidarlos? Bueno, nuestras acciones, ¿sí?, irán encaminadas, ¿sí?, entre ellas a las medidas básicas para evitar el contagio del COVID. A medidas de vigilancia de las personas adultas, hay que estar al pendiente de ellos, no hay que dejarlos a nuestros padres solos, a nuestros adultos solos, hay que visitarlos de vez en cuando, estar en contacto, ¿sí?, para saber cómo están. Miren, todos conocemos estas características. Muchos adultos mayores no se quieren quejar. Muchos de nuestros adultos mayores, ¿sí?, creen que son una carga de molestia. Muchos adultos mayores se hacen los valientes y no quieren ir al médico, ¿sí? Porque, pues, algunos de ellos tal vez dicen, es que no quiero hacer una carga, es que no quiero molestar, es que me siento bien. Por eso, esta parte inicial de recordar la enfermedad, los signos y síntomas del adulto mayor es vital, porque si nosotros conocemos a nuestros hijos, conocemos a nuestra pareja, entonces conocemos a nuestros padres, conocemos sus patrones de comportamiento diario. A lo mejor mi padre le gusta todos los días salir a dar un paseo, a lo mejor mi padre todos los días se levanta temprano, a las 6 de la mañana y pone, no sé, las noticias, el canal 66, o pone el cafecito, o se pone a leer el periódico, o nuestra mamá es muy espiritual y se pone a decir sus oraciones, pero de repente llega el día en que no lo hace. Entonces tenemos que estar bien al pendiente de la vigilancia de ellos. ¿Por qué no lo hizo? Papá, ¿te sientes mal? Abuelita, ¿te sientes mal? ¿Sí? Muchas veces los tenemos que sacar, como decía mi abuela, a tirabuzón. Exactamente no recuerdo qué es un tirabuzón, ¿verdad? Pero así decía su frase, como que te los tengo que sacar a fuercitas, ¿no? Sí, entonces si notamos algo anormal en nuestros padres, en nuestros adultos mayores, necesitamos estar al pendiente de ellos, ¿de acuerdo? Otro aspecto muy importante son los síntomas de infección por COVID-19, de los cuales ya comentamos una lista de cuáles son los más frecuentes y cuáles son graves, y detrás de ellos, cuáles que requieren de una atención médica inmediata. Ahora, ¿qué hacer en caso de que te contagies? O sea, si te contagias, también saber qué es lo que vamos a hacer para cuidarlos, ¿ok? Si yo me contagio, yo hijo y me voy a poner, o en ese caso, si se contagia él, ¿verdad? ¿Sí? Mantener la salud de la persona mayor, ¿sí?, en aislamiento. Si estamos contagiados, intentamos aislarnos de ellos, o bien, si él está, ¿sí?, pues aislarlo, ¿verdad? Eso no implica abandonarlo. Ahora, ¿qué medidas básicas podemos tomar para prevenir la enfermedad en los adultos mayores? Ya hablamos en general, ¿verdad? Hicimos un recordatorio. ¿Qué podemos hacer en general? ¿Sí? Bien. Entre ellos, tomar precauciones adecuadas, informarnos bien. ¿Cómo? Bien, miren, parte de estas informaciones obviamente están tomadas de las guías de salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del ISSSTE, del Hospital de ahí nutrimos esta plática del día de hoy, ¿sí? Entonces, estar atentos a la información que nos dan. Cuando vamos a la consulta, cuando vamos al laboratorio, estar al pendiente de las pláticas. En muchos casos, cuando en temporada normal, por ahí andan los estudiantes de enfermería, por ahí andan los auxiliares de enfermería, como los del CECATI, por ejemplo, dando pláticas informativas. Entonces hay que estar al pendiente de todo eso, informarnos, ¿sí? Lo vemos en los medios de información, si vas al cine lo ves, si vas al supermercado lo ves, en todas partes infórmate para proteger y cuidar a quienes se rodean, ¿verdad?
Sigue las recomendaciones de los organismos de salud pública de tu zona, estar al pendiente. Hoy en día, por ejemplo, que están las campañas de vacunación, estar al pendiente de cuándo te toca ir. No te pierdas la oportunidad de no recibir esta vacuna. Entonces, las medidas asistenciales, la primera y la que más nos han generalizado y que nos han dicho y nos han bombardeado hasta el colmo con anuncios, sí, es lávate las manos. Es nuestra mejor defensa contra enfermedad. Usar agua y jabón, ¿sí? O en su caso, si no tienes, si andas en la calle, pues usar un gel a base de alcohol. Mantener una distancia segura con personas que tosan o estornudes. Si te llegan a visitar, asegúrate que esas personas no traigan síntomas de gripa, de resfriado, ¿sí? O los niños, comentábamos pues que comúnmente ellos son asintomáticos, cursan la enfermedad y no manifiestan, porque comentábamos hace rato, ¿no? Gracias a los esquemas nacionales de vacunación, gracias a la inmunidad proferida por la madre, ¿verdad? Cuando lo alimenta. Si requieres tener contactos, estamos hablando de un adulto, ¿verdad? Un adulto mayor. Si requieres de tener contacto, sí, tú adulto mayor con niños o personas con síntomas, utiliza los medios electrónicos, ¿sí? Como el teléfono, la mensajería instantánea, el correo electrónico o alguna videollamada. Yo entiendo que hoy en día, sí, por ejemplo, sí, para un adulto mayor es difícil atender la tecnología, ¿verdad? Pero también he visto, sí, adultos mayores que sí le entran, sí, porque lo ven como una opción para estar comunicados con sus hijos, con sus familiares, más cuando viven en distancias muy largas. CECATI 21, entre sus cursos ofrece, sí, los cursos de computación, y me ha tocado ver, sí, que algunos de los alumnos son personas, adultos mayores, que a lo mejor no vienen para aprender a diseñar una página electrónica o una página de internet, vienen a aprender a cómo comunicarse utilizando el internet. Entonces, CECATI 21, nuevamente comento, tiene oferta educativa para todos los niveles, a partir de los 15 años, ¿de acuerdo? Bien, comentamos entonces que utiliza la mascarilla, ¿sí? Utiliza el cubrebocas cuando sea posible, cuando no sea posible mantener un distanciamiento físico, pero no solo usarlo bien. Recuerda que la mascarilla te debe cubrir la nariz y te debe cubrir la boca. En estos momentos estoy sin mascarilla porque habitualmente me encuentro solo en esa cabina de transmisión. No te toques los ojos, la nariz y la boca. Si no te has lavado las manos, ten cuidado, no te lleves las manos. Si antes sanitizaste las manos o lávate las manos. Recordar que es la vía de entrada de este microorganismo. Cuando todos esos estornudes, cúbrete la nariz. Recuérdense, es el estornudo que nos han enseñado, ¿verdad? Plegarlo sobre el pliegue del codo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que lo que expulsemos de nuestras vías aéreas se quede atrapado ahí. Ahora, ¿sí? Está atrapado ahí, pero necesitamos darle tratamiento. No podemos andar en la primera oportunidad que tengamos, necesitamos retirarnos esta prenda de ropa, porque si tenemos el microorganismo lo vamos a dejar ahí. Y si nosotros andamos por la calle ahí dando abrazos, ¿sí? Entonces podemos pasarle a esa persona puede tocar y puede volverse a dar el ciclo, ¿verdad? Entonces recordar entonces este estornudo, ¿sí? ¿Cómo lo debemos de hacer? Vacúnate. Hoy en día ya tenemos vacunas y obviamente, ¿sí? Y hay que estar alertas, ¿sí? Para hoy en Mexicali creo que ya buena parte de los adultos mayores ya fueron vacunados, luego siguieron los maestros, lo que nos va a dar la oportunidad a poder estar pronto en las aulas, si esto se mejora, pero mucho de esto, ¿sí? Va a mejorar si nosotros, si ustedes y yo seguimos estas recomendaciones. Entonces, vacunarse, ¿verdad? Y obviamente evitar el contacto directo sin protección. Desinfectar las superficies con cloro, ¿verdad? Todos los lugares donde te encuentres, tus muebles, si tu despensa. Recuerden que, por ejemplo, en los supermercados, esos anaqueles fueron llenados por personas y otras que tocaron esos productos, esas personas también tocaron otras cosas y otras personas tocaron ese producto desde que salió la distribución. Entonces, por ejemplo, nuestra latería, nuestro mandado, pues ha pasado por muchas manos. Entonces, desinfectar nuestras bolsas, nuestra ropa, nuestro calzado, ¿verdad? ¿Sí? Desinfectar las superficies. Y me he encontrado algunos negocios, algunos lugares en que tienen los cojines, pero les he hecho la observación, oye, tienes el cojín, sí, pero está seco, tienes que tenerlo con una sustancia, sí, desinfectante. De nada sirve que tengas el puro cojín, el cojín es un plástico al que le tiene que agregar, entonces hay que desinfectar las superficies con cloro, ¿sí? Pero lo mejor es, quédate en casa, ¿sí? No salir de casa a menos que sea muy necesario. Por ejemplo, como ir de compras, comida o salir o a una consulta médica. Lamentablemente, como comentamos al principio de esta plática, si Mexicali no ha obedecido, Mexicali no sigue estos consejos.
Y no voy a decir que tú o que tú o que tú, sí, no voy a, pero sí sabemos que muchos de nuestros conciudadanos, de nuestros vecinos, no siguen estas reglas, siguen yendo a antros, a cines, a supermercados, sin la necesidad, sí, sin la debida precaución. Y entonces es muy importante que te quedes en casa. Cuando empezó la pandemia, algo que prevalecía en el ambiente era el temor, era el miedo. Después nos fuimos confiando. Y hoy en día podemos ver la ciudad como si fuera una ciudad en situación normal. Lamentablemente caímos en la confianza y eso nos ha mantenido. ¿Desde cuándo Mexicali debería haber sido un lugar libre y listo para poder reactivar actividades? Sin embargo, no se hizo. Hoy en día, los que trabajamos en el área de la educación, pues tenemos que estar dedicándonos a dar información desde casa, que no es lo mismo que tener al alumno presente, y lo mismo el alumno lo sabe. No es lo mismo que yo te platique a través de una pantalla a que te haga una demostración de lo que hago. Y menos en especialidades de salud como es auxiliar de enfermería o en adulto mayor. ¿Cómo te voy a enseñar a que inyectes a un adulto mayor a través de una videoconferencia? Claro que no, ¿verdad? Puedes correr el riesgo de causar un daño. Entonces, por favor, sigamos esos consejos. Quedémonos en casa y no hay que salir, ¿sí? Si no hay necesidad. En la medida de lo posible, hay que ponerse de acuerdo con vecinos, ¿sí? Me refiero a ti, adulto mayor, ¿sí? A ponerse de acuerdo con vecinos o familiares más jóvenes que puedan apoyar en la compra de comida, de artículos de limpiezas o de medicamentos. Hoy en día hay un supermercado de aquí de la región que tú le hablas, sí, te trae los alimentos. Hoy en día hay empresas de comida que te llevan alimentos a tu casa. Hay farmacias que te llevan las medicinas a tu casa. Entonces, hay muchas maneras. Pero cuando no, pues tendrás que salir. Pero en la medida de lo posible, quédate en casa. Si es inevitable salir, trata de no estar cerca o en contacto con personas y mucho más si estas tienen enfermedades respiratorias. Recordad que ahorita con los cambios de clima, hablando de la ciudad de Mexicali, para que nos ven de lejos, donde las temperaturas son muy extremas, hoy en día muchas veces por necesidades de trabajo salimos de lugares muy fríos a lo caliente. Eso puede ocasionar algún tipo de alergia o algún tipo de enfermedad respiratoria, ¿sí? Pero ante las dudas, ¿sí? Si esa persona, si la ves tosiendo, si la ves agripada, si la ves con síntomas, sí, protégete y mantén esa sana distancia, ¿sí? Evita los grupos grandes y mantén, como hemos señalado, una distancia de por lo menos 2 metros. Si se toman medicamentos de manera regular, pues asegurar de comprar cantidades suficientes para varios días y así evitar salir inconstantemente a la farmacia. La comunicación definitivamente va a ser la clave de todo esto. Comunicación como lo que estamos haciendo. Comunicación en el que hay que asegurar que el adulto mayor tenga una comunicación constante con sus amigos y familiares. Esto va a ayudar a combatir la soledad a ellos y les permitirá estar al tanto de las necesidades que vayan surgiendo, como la falta de medicamento o el apoyo de alguna actividad. A lo mejor el adulto mayor requiere que le pagues el recibo de luz. A lo mejor el adulto mayor requiere que le traigas algún alimento, algún medicamento. Entonces, ¿sí? Apóyate en ellos, mantén comunicación constante, ¿sí? Comunicación constante con ellos para realizar alguna actividad. Bien. Evitar compartir utensilios y artículos personales, ¿sí? Y en México es común que los hogares sean multigeneracionales. Y las estadísticas señalan que más de una cuarta parte de los hogares incluyen a personas adultas mayores, lo que implica pues que un hogar cuente con personas de diferente nivel de riesgo bajo un mismo techo. Entonces, si las personas están contagiadas, pues hay que evitar compartir útiles. Tener un plan de contingencia, ¿verdad? En caso de que se enferme uno de nuestros miembros de la familia, ¿quién se va a encargar para que no todos se expongan, verdad? ¿Sí? Esto asegurará, pues, obviamente, que no se propague el virus entre los miembros de la familia. Tener el número de emergencia siempre a la mano. Decirle al adulto mayor qué teléfono de emergencia debe tener y a qué familiares debe de llamar, e incluso que tenga a la mano del vecino. Si el vecino es necesario, el vecino se percató de que el adulto mayor está enfermo y vive solo, pues poderle hablar. En nuestra localidad, el 911 es el número de emergencias, ¿verdad? ¿Y qué hago si me contagio? ¿Sí? Bueno, pues si es posible, asignar una habitación y un baño exclusivo y separar a los miembros de la familia, ¿sí? De los que están sanos. Si lo compartes, pues asegurar que hay que limpiarlo y desinfectarlo posteriormente, ¿sí? Asigna a un solo miembro de la familia
que asiste a la persona mayor y de ser posible que esa persona que vaya a asistir no sea otra persona adulta mayor, porque lo vamos a poner en riesgo, ¿verdad? ¿Cómo te proteges mientras cuidas a alguien que tiene COVID, a un adulto mayor? Bueno, siguiendo los consejos que nos dan las autoridades como la OMS o la CDC, ¿verdad? Sí, y todo lo que hemos platicado a lo largo de esta plática, ¿verdad? Mantén tus manos limpias, lávate las manos con frecuencia, desinfecta y que evita tocar, obviamente, ojos, nariz y boca. Ponte la mascarilla, limpia tu casa frecuentemente, ten cuidado con la ropa sucia. Si vas a cambiar la ropa sucia del adulto mayor que está enfermo, no te la pegues a su cuerpo. Usa una bolsa especial usa una bolsa especial para que coloques, ¿sí?, la ropa sucia. Lávala por separado, ¿sí? Ten cuidado de lavarlos igual, las vajillas, ¿verdad? Si es posible, usa guantes que uses especiales para tocar esos utensilios, para que no lo toques con las manos. Evita el contacto con los fluidos corporales de la persona, sea excremento o sea orina. O si es que es nuestro adulto mayor, pues usa pañal o tiene incontinencia, bueno, evitar entrar en contacto con sus fluidos corporales, ¿verdad? Evita que tengan visitas innecesarias en tu casa. El adulto mayor no debería recibir visita más que los familiares. ¿Por qué? Porque podemos agravar más su salud, hablando del que está sano, sí, lo pueden enfermar, y hablando del que ya está enfermo, pues también podría contagiar. Entonces, en esta temporada en que todavía estamos cruzando con pandemia, evitemos las visitas innecesarias, ¿verdad? Para eso comentamos los medios de información, para que los nietos vean al abuelo, ¿verdad? Porque es mucha alegría. Un adulto mayor que está de ánimos va a sobrellevar mejor la enfermedad. Entonces, sí, que sus hijos, que sus nietos lo vean a través de la ventana, y el adulto mayor entenderá y los niños aprenderán. No mediques a la persona adulta mayor. Por lo general, el adulto mayor que cursa con enfermedades concomitantes tiene un sinnúmero de medicamentos que toma para diferentes cosas, ¿sí? Entonces, no lo mediques si estas medicaciones no están prescritas. ¿Sí? ¿Qué debo tener en casa si la persona adulta mayor se me enferma? Bueno, entre otras cosas, pues un termómetro para medir la fiebre, medir la temperatura, ¿sí? Medicamentos para disminuir la fiebre y el dolor muscular, como el paracetamol, previa prescripción médica. Recuerden que no hay que automedicarnos. Líquidos, aguas, jugos de frutas, té, ¿sí?, abundantes líquidos. Pañuelos desechables. Equipo de protección, ¿sí?, como guantes, cubrebocas, lentes, caretas, artículos de aseo y desinfectantes, como los ya conocidos, ¿sí? Un bote de basura especial y de pedal, para eso no tener que tocar la tapadera, ¿sí? Así como bolsas de basura para los desechos de la persona. Bien, la actividad física es muy importante, ¿sí? Solamente comentaremos que la OMS recomienda 150 minutos de actividad física, ¿sí? Y entre ellos algunas personas pueden bailar en casa, pueden tener juegos de mesa, el quehacer doméstico, pueden encontrarse rutinas de YouTube, quienes puedan manejar estas redes sociales, tener en cuenta siempre las precauciones y las limitaciones físicas, ¿verdad? Caminar incluso, si se recibe una llamada, caminar por el cuarto, por la recámara, hablando mientras se conversa. Reducir el tiempo que permanece una persona sentado, ¿sí? Y se puede realizar actividades utilizando sillas de apoyo, ¿verdad? Aquí vemos un ejemplo, vamos a ver de manera muy sucinta, ¿sí? Algunos ejercicios como caminar, descansar, atrapar una pelota, levantar, ¿sí?, botellas de agua, etcétera, ¿verdad? Que podemos realizar, ¿sí?, honestamente en nuestra casa, ¿verdad? El bailar, el cantar, el hacer algún juego de mesa, nos beneficia. La alimentación es muy importante. Parte de la recuperación de que el adulto mayor esté fortalecido es, pues, que tenga una alimentación saludable, que se planifique con anticipación, elaborar un menú para el desayuno, ¿sí?, la comida y la cena. Las comidas saludables, pues, implican el contenido de granos integrales, verduras y frutas. Bien, estamos en la parte final de esta plática, ¿sí? Vamos solamente para finalizar, vamos a recordar por lo importante, pues, que es que el adulto se encuentre de ánimos, y vamos a dejar unos minutos para alguna pregunta que quieran hacer a su servidor, ¿sí? En estos momentos voy a cerrar mi presentación para poder estar al pendiente de alguna presentación, ¿sí? Pueden utilizar el chat en todo caso si lo necesitan, ¿de acuerdo? Bien, no sé si me están viendo. Sí, voy a activar el chat por un lado por si hay algún mensaje o algo. Bueno. Sí se ve bien, maestro. Sí, dice, bueno, voy a leer rápidamente.
Voy a leer rápidamente algunos comentarios. Comenta Alejandra Portillo, una disculpa. Mayra Castro comenta, esto existe algo que la mayoría no aplica, es el desinfectar los zapatos, ¿verdad? Sí, comentábamos que incluso vas a los lugares y está seco el tapete, lo tienen nomás por cumplir, ¿verdad? Sí. Edith Ruiz dice que entre las herramientas que podemos tener en casa, pues un oxímetro, sí, es importante porque cuando la persona presenta dificultad respiratoria, la diferencia entre que la persona se quede y pueda seguir en casa, pero sí, dependiente de oxígeno, son los niveles de saturación. Aunque es un artículo fácil, sí, no es como del común para todas las personas, pero quien puedan obtener un oxímetro de pulso, nos ayudarían mucho a nosotros que recibimos a su familiar en el hospital, sí, el saber si está desaturando la persona, ¿de acuerdo? Sí, esa puede ser la diferencia entre la persona se quede hospitalizada o se regrese a casa con otros nuevos tratamientos. También los guantes nos pueden ayudar, sí comentábamos, ¿verdad? Que los guantes son de gran utilidad para que nuestras manos no entren en contacto con la ropa, con los utensilios, sí, con las excretas del paciente, del adulto mayor. Bien. ¿Algún otro comentario o pregunta? Disculpe un poquito, es que se me secó un poquito la boca, a ver cómo que hablé sin demás. Bueno, si no tienen alguna pregunta, aunque aquí entra el Kimberly, como comentario, considero que también existen estereotipos, por ejemplo, en algún caso, al no querer que existan en algún asilo o dejarlos, que los cuida algún cuidador, porque los familiares pueden decir, ¿qué van a decir de nosotros? Somos más los hijos, los cuidadores van a tratarlo mal, y en lugar de ayudarlo con una atención profesional, indirectamente los lastimamos. Por ello la importancia de mantenernos informados. Sí, muchas gracias, Kimberly. Rubí Martínez comenta, muchas personas tienen por costumbre hablar en la mesa y hablar cuando comemos y desechamos. Obviamente sí, gracias Rubí. ¿Sí? Bien, quiero agradecerles de parte, sí, de CECATI número 21, sí, en esta participación. Recordarles que nuestra oferta educativa la pueden encontrar en las páginas oficiales del Facebook, y recordarles algo muy importante, ¿sí? ¿Sí? CECATI 21, ¿sí? Te capacita, pero CECATI 21 también transforma tu vida. Muy importante. Gracias. A continuación, vamos a esperar para hacer el cambio de expositor. Nos pedimos, por favor, no se vayan. Sí, en 10 minutos comenzamos.